Exceptuando algún edificio religioso, nos encontramos en la casa más antigua de Ciudad Real. Aquí, como indica, nació Hernán Pérez del Pulgar, uno de los más ilustres personajes de nuestra ciudad, que fue capitán del ejército del Reino de Castilla y que nació, como ahí indica, en torno a 1451. Queremos conocer a este personaje de la mano de uno de sus autores de una novela histórica donde él es el protagonista, de Marcelino Santiago, pero también esta casa que alberga toda la obra del pintor local Manuel López Villaseñor, de la mano de su director, Javier López. Y todo ello una vez más en este programa de Ciudad Real Histórica, de la mano de David Rodríguez, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Iniciamos nuestro periplo por el Museo López Villaseñor, casa de Hernán Pérez del Pulgar, acompañados del director de Museos, Archivo y Patrimonio Municipal de Ciudad Real, Francisco Javier López, al que saludo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos en este espacio, que es uno de los grandes museos de nuestra ciudad, que además fue la casa natal de Hernán Pérez del Pulgar y que además es un centro cultural de primer orden. Javier, coméntanos cómo funciona este espacio como centro cultural, qué actividades realizáis y qué ofrecéis a la ciudadanía. En un primer momento se concibió solo el espacio de lo que era la vivienda de la casa. Lo que pasa que ya desde el segundo año de funcionamiento vimos, y vivía todavía Villaseñor, vimos que el espacio se nos quedaba corto porque teníamos mucha demanda de exposiciones, mucha demanda de actividades, y entonces, claro, con ese espacio era excesivamente reducido. Para hacer exposiciones temporales solo teníamos la galería, pero eso para exposiciones de gran formato no servía. Cada vez que teníamos que hacer una conferencia teníamos que desmontar una sala, y no solo a Villaseñor no le gustaba, sino que las salas son espacios muy reducidos porque son habitaciones de vivienda, dormitorio, la cocina, etcétera, etcétera. Entonces no había un espacio suficiente para la demanda que había, y fue cuando se decidió hacer la ampliación, y una vez hecha la ampliación, ya en torno al año 2000, fue cuando ya pudimos dotarlo de un taller de pintura, de la zona de archivo para consulta de archivo, de salas de exposiciones, de salas de conferencias, en fin, dotarlo de como centro cultural. Por lo tanto, estamos en un espacio multifuncional que reúne tanto cuestiones interesantes de nuestra historia del arte, la obra de López Villaseñor y de otros pintores locales, además centro de exposiciones permanentes y temporales, archivo, etcétera, etcétera. Uno de sus puntos más fuertes, evidentemente, es que contiene la obra pictórica de Manuel López Villaseñor, pintor local que, como saben, falleció en torno a mediados de los 90. ¿Qué características principales tienen las obras aquí contenidas de Manuel López Villaseñor? Vamos a ver, Villaseñor, cuando se diseñó el espacio expositivo, desde un primer momento, lo que quería era mostrar toda su trayectoria. Es decir, tenemos cuadros desde que él tenía 13 años, los primeros premios con 13, 14, 15 años, una serie de dibujos también de juventud, dedicados exclusivamente a Ciudad Real, y luego toda la trayectoria de las distintas etapas o periodos de la obra de Villaseñor. Tenemos etapas, digamos, de Ciudad Real, tenemos la etapa italiana, tenemos el éxodo, tenemos, es decir, una secuencia completa de la trayectoria del pintor Manuel López Villaseñor. Y luego, aparte, también se recogen obras de otros pintores, no solo de López Villaseñor. Efectivamente, pero el museo es un museo monográfico, sí, como tal. Lo que pasa que en espacios que no son expositivos, como por ejemplo los zaguanes de entrada, las zonas administrativas, lo que vamos haciendo es que el premio López Villaseñor, que es un premio internacional, vamos colocando determinadas obras para que el público también pueda contemplar que no solo es Villaseñor, sino que dentro del espacio Villaseñor tenemos otras alternativas. ¿Está convocado ya el siguiente premio? No, estamos haciendo las bases, acabamos de terminar la exposición del 2018 y estamos haciendo las bases para el nuevo certamen. ¿Podríamos decir que es un premio ya de cierto prestigio? ¿Tenéis un gran volumen de candidatos?
Claro, este último año teníamos 104 participantes, el primer premio son 9.500 euros, un segundo premio de 6.000 y pico y un tercer premio de 4.000 euros. Es decir, tenemos participantes a nivel internacional y a nivel de España. O sea, creo que para tal como está ahora mismo el movimiento en certámenes, creo que es un certamen de prestigio y que va a más, porque no solo eso, sino que además los autores que participan tienen una cotización muy elevada. El otro gran punto de interés de este recinto en el que nos encontramos, aparte del contenido, evidentemente es el continente. Es la casa natal de Hernán Pérez del Pulgar, que nació sobre 1451, y tenemos un edificio excepcional al servicio de los ciudadanos, evidentemente, que primero destaca por su impresionante fachada renacentista, por su patio. ¿Qué podemos destacar de este edificio en su versión, digamos, medieval, original? Vamos a ver, el edificio se conserva básicamente tal como llegó a nosotros. Lo que sí es cierto es que para adaptarlo al museo y para tener las condiciones de conservación de la obra hubo que hacer ciertas reformas, porque por ejemplo todos los muros y paredes eran de tapial. Entonces eso mantiene y conserva mucho la humedad, que es muy perjudicial para la obra pictórica. Entonces eso hubo que reformarlo y adaptarlo y estructurarlo. Hubo que hacer determinados, digamos, desagües para que la cimentación, que también era de piedra y argamasa, no por absorción no suba la humedad para arriba. Se conservó la estructura tal como estaba. Lo que sí es cierto es que para albergar una obra artística o pictórica, en este caso, hay que hacer determinadas reformas. Solo se intervino, digamos, en lo básico para la conservación y para la colocación de la obra pictórica. Luego, además, dentro de Ciudad Real, todos los que somos de aquí sabemos que es uno de los lugares más elegidos para ceremonias, ¿cierto? Sí, tanto para recepciones de congresos como para bodas, sobre todo en época de eventos, presentaciones de libros. Aquí concurren dos circunstancias. La sala que tenemos, o la sala de eventos, de presentaciones y demás, es la adecuada, unos 110, 120 personas, que es, digamos, no para grandes eventos, pero vamos, para la cotidianeidad es interesante. Luego tenemos dos espacios, que son este patio pequeño y el patio grande también, que para determinados eventos, como conciertos de música, obras de teatro y demás, dan una prestancia muy interesante, porque son espacios con muy buena acústica y con muy buena visibilidad, con lo cual eso para cualquier tipo de representación nos parece muy interesante y de hecho así se valora. Y luego pues también el personal y los horarios que tenemos. Es decir, nosotros estamos abiertos de 10 de la mañana a 10 de la noche, con lo cual el espacio temporal es muy amplio y se puede hacer cualquier tipo de actividad. Por lo tanto, tenemos un edificio en Ciudad Real que básicamente tiene tres grandes protagonistas: Manuel López Villaseñor, Hernán Pérez del Pulgar y, por supuesto, el tercer gran protagonista es nuestra propia ciudadanía. Para ir introduciendo a este personaje, del que luego hablaremos algo más, y de su época, simplemente una reflexión personal, una opinión personal de Francisco Javier López. ¿Qué cree que queda en los ciudadraleños y ciudadraleñas de hoy del reflejo de Hernán Pérez del Pulgar? ¿Es un personaje suficientemente conocido? ¿Es un personaje valorado? ¿O solo queda la placa en la puerta de su casa? Vamos a ver, yo en la mentalidad de los ciudadraleños yo creo que solo queda la placa. Lo que pasa es que cuando viene la gente aquí y visita el museo, nosotros sí que les decimos que tenemos elementos que justifican o que indican que efectivamente por lo menos es de época. No sabemos exactamente digamos el tiempo que pudo vivir aquí, pero tenemos una ventana geminada de época, del siglo XV. Tenemos un arco de medio punto, arriba en la galería también de medio punto. Tenemos que había 5 pozos en la casa. Dentro de los pozos, que luego se utilizaron como vertedero, aparecieron cerámicas del XV y del XVI. Es decir, elementos suficientes que justifican que esta casa estuvo habitada en época medieval. Por lo menos en la época de Hernán Pérez del Pulgar. Pues sin más, si les parece, vamos a continuar con la segunda parte del reportaje y vamos a centrarnos en esta época tan interesante de nuestra historia local.
Y ahora en este momento nos vamos a centrar en el segundo punto de interés de este edificio. Independientemente de su función como centro cultural, independientemente de que sea el lugar que recoge la obra del pintor Lope Villaseñor, es evidente que los ciudadraleños conocen y valoran este edificio en el que estamos por ser la casa de nacimiento de Hernán Pérez del Pulgar, gran personaje de la villa, caballero de los ejércitos de los Reyes Católicos. En este momento me acompaña Marcelino Santiago Yustres, que es licenciado en Geografía e Historia, especialista en Historia Medieval y además es funcionario y compañero de la Universidad de Castilla-La Mancha, puesto que es director técnico de la Unidad de Gestión. Buenos días, Marcelino. Buenos días. Marcelino tiene el honor de haber escrito su primera novela ambientada en general en la época en la que vivió en esta ciudad, Hernán Pérez del Pulgar, y además, aunque él ya era escritor y había escrito algunos relatos, microrelatos, ha tenido la inmensa fortuna, creo yo, de recibir el 7º premio de novela histórica Ciudad de Úbeda. ¿Qué supone para un escritor escribir su primera novela y que a las primeras de cambio le otorguen un reconocimiento tal? Bueno, pues para mí sobre todo ha sido una sorpresa, ¿no? Una sorpresa total, puesto que, como bien has dicho, ha sido mi primera novela, aunque había hecho algunos pinitos en el mundo del relato, del microrrelato incluso, pero es cierto que, bueno, pues fue la novela en su momento, además quedó finalista en un concurso anterior que lo presenté de novela de Círculo de Lectores, y bueno, pues aquello me animó, el haber quedado finalista me animó a presentarlo al Ciudad de Úbeda. Y bueno, pues para mí ha sido una gran satisfacción, como puedes imaginar, ¿no? Y una gran sorpresa, como repito. Esta novela, La ciudad del rey, me comentabas antes que arranca más o menos en torno a 1474. Eso es, sí, la trama se inicia en concreto el 6 de octubre del año 1474, en el que se produce un pogromo, un acto violento contra los conversos de la ciudad, a los que, bueno, pues acusaban de usura, acusaban de haberse convertido falsamente al cristianismo pues para eludir las prohibiciones que existían en el reino de desempeñar determinados cargos públicos y determinados oficios, y aquello, bueno, pues fue el detonante para que se produjera una sublevación contra ellos, en el que hubo bastantes muertes. Se incendió el barrio de Barrio Nuevo, el barrio que está actualmente entre Santiago y San Pedro. Y bueno, pues ahí arranca la novela, y ese detonante sirvió para que el arzobispo de Toledo, un poco para calmar los ánimos de los cristianos viejos, pues envió a un inquisidor, Tomás de Cuenca. Es un personaje real, un personaje que se menciona posteriormente en los procesos de la Inquisición del año 1482, y este personaje investiga a los principales judíos conversos de la ciudad. Y a partir de ahí pues se desencadenan una serie de actuaciones en medio de esa guerra de sucesión que se produce tras la muerte del rey Enrique IV entre Juana la Ventraleja y Isabel la Católica. Es, por tanto, una ficción histórica que precisamente se ambienta en la época en la que vivía Hernán Pérez del Pulgar. Mi primera pregunta sobre la configuración es: ¿te ha costado mucho trabajo encontrar información sobre la ciudad real de la época? Bueno, para documentarme físicamente, como puedes imaginar, es complicado. Es decir, el mundo que se describe en la novela nada tiene que ver con la ciudad real actual, porque prácticamente todo ha desaparecido. El convento de Santo Domingo, el convento de San Francisco, la Casa de la Inquisición, la Casa de la Moneda, el Alcázar de la ciudad. Es decir, ese tipo de monumentos ya no existen. Lógicamente, para escribir una novela, imagino que como para cualquier otra cosa, hay que documentarse, y bueno, pues he tenido que leer pues a historiografía local, pues como conocéis bien, estudiada por Rafael Villegas Díaz, por Jorge Sánchez Lillo, Francisco Ruiz Gómez, en fin, historiografía del siglo XIX como Delgado Merchán, Hervás y Buendía, en fin, Ramírez de Arellano, en fin, un poco los clásicos de Ciudad Real, ¿no? Por suerte de esa época nos queda este edificio. Evidentemente ha sido transformado con el paso del tiempo, pero todo eso que nos indicas es la ciudad real, la ciudad que conoció nuestro protagonista Hernán Pérez del Pulgar, ¿no? En tu novela también se hace alguna referencia a él. ¿Cómo lo has caracterizado como personaje?
Bueno, yo, Hernando, que es así como lo trato, ¿no?, en la novela con el nombre de Hernando, aunque su nombre es Hernán y prácticamente tiene la misma equivalencia. Hernando es un personaje que me ha dado mucho juego, ¿no? Es un personaje, la novela transcurre en su juventud, teniendo en cuenta que tendría pues 20 y pocos años. Tampoco se conocen muchas hazañas de entonces, aunque es cierto que lo que sí parece probado es que participó en la conquista de Ciudad Real, tras la ocupación de la ciudad por el maestre de Calatrava, Rodrigo Tellez Girón, y esos acontecimientos sí que se reflejan en la novela. Teniendo en cuenta, bueno, pues el historial de hazañas que se le atribuyen, pues es cierto que, bueno, pues lo caracterizo como un personaje impetuoso, valeroso, bueno, un personaje creo que con un sentido alto del honor, de la lealtad, y bueno, quizás un poco como el prototipo de caballero medieval, ¿no? Un poco en esa línea. También fue una persona cultivada y culta, porque también fue cronista e historiador, además de militar. Según indican las fuentes, pues fue una persona con una vida bastante diversa. Casi todo el mundo lo conoce por sus hazañas en la Guerra de Granada. De hecho, evidentemente ha pasado así al acervo popular de Ciudad Real como un gran militar, aunque también tiene una vertiente cultural bastante intensa. ¿Y qué viene después de La Ciudad del Rey? ¿Has pensado en continuar con esta línea de novela histórica ambientada en la Ciudad Real medieval? ¿Tienes algún proyecto pendiente? Bueno, yo creo que cuando haces algo y la experiencia ha sido buena, creo que te anima a continuar. Actualmente, bueno, pues como creo que cualquier escritor, me encuentro trabajando en alguna cosilla, pero bueno, en este caso no está ambientada en Ciudad Real, pero sí que continúa más o menos en la misma línea, época parecida y un poco en esta línea de esta primera novela, ¿no? ¿Tú eres toledano? Yo soy toledano, soy de Corral de Almaguer y bueno, aunque afincado en Ciudad Real desde muchísimos años. Muchos años. Sí. Pues es un placer que haya escritores, en este caso locales, y trabajadores, en este caso también de la Universidad de Castilla-La Mancha, que se interesen por nuestra historia. Para finalizar, decir que es un placer encontrar a personas dentro de nuestra localidad, dentro también de la propia Universidad de Castilla-La Mancha, que se dediquen a visualizar a personajes históricos tan importantes como Hernán Pérez del Pulgar, que ha quedado, como decía, en nuestro acervo popular como el de las hazañas, como un gran militar, pero también un hombre culto, un gran historiador y cronista de la corte de los Reyes Católicos. Finalizo con una reflexión. Hace unos años había una serie muy famosa en televisión española que era Isabel, que hablaba un poco de la época de los Reyes Católicos. Yo la seguí y, esperando a llegar a la Guerra de Granada, me di cuenta enseguida que salían multitud de personajes como el Gran Capitán, etcétera, etcétera, pero no se hacía referencia a una persona que fue muy famosa en su época, como fue Hernán Pérez del Pulgar. Seguramente por desconocimiento, seguramente porque faltan, aunque sean obras de este tipo, novelas históricas, que sí que hay mucho escrito dentro del mundo de la historiografía, pero no lanzado a la difusión general, ¿no?, del público. Con este tipo de obras que se centran en estos periodos, en estos personajes, poco a poco pues podemos dar a conocer a nuestros personajes históricos, no solo dentro de la ciudad, que ya son conocidos, sino fuera, y que evidentemente pues si vuelve a suceder este tipo de circunstancias, haya gente que pueda obtener documentación suficiente como para reflejar estos personajes. Por tanto, el valor de este tipo de novelas es infinito.